Mi suegra estaba furiosa cuando se enteró que estábamos esperando una niña. Me miró con tanto desprecio que sentí escalofríos. Es imposible, dijo entre dientes. Los hombres de esta familia solo engendran varones. Siempre ha sido así. Era cierto que en la familia de mi esposo Ricardo no había nacido una niña en más de 100 años. Lo consideraban casi una tradición familiar, algo de lo que se enorgullecían enormemente. Desde el día que anunciamos nuestro compromiso, mi suegra doña Carmela no paraba de hablar sobre el nieto varón que le daría, como si fuera una obligación mía cumplir con esta expectativa. El día de nuestra boda, durante la recepción, doña Carmela me llevó a un rincón apartado. Con sus manos apretando mis hombros y su rostro demasiado cerca del mío, me dijo: ahora ve y danos a nuestro hijo. No nos falas. Esa noche, mientras Ricardo dormía profundamente, yo permanecí despierta, sintiendo el peso de esas palabras sobre mi pecho. Los primeros meses de matrimonio fueron tranquilos. Mi suegra vivía en la casa de al lado, una situación que Ricardo consideraba ideal porque así podía cuidar de su madre viuda. Yo intentaba ser amable con ella, aunque siempre sentí que me evaluaba, como si estuviera esperando que cometiera algún error. Cuando descubrí que estaba embarazada, Ricardo estalló de alegría. Llamó inmediatamente a su madre, quien llegó en cuestión de minutos. «Voy a ser abuela», exclamaba mientras me abrazaba por primera vez desde que nos conocimos. «Mi nieto, mi pequeño varoncito», repetía una y otra vez, acariciando mi vientre a un plano. «Todavía no sabemos si será niño o niña, mamá», le recordó Ricardo con una sonrisa nerviosa. Doña Carmela lo miró como si hubiera dicho una blasfemia. «Por supuesto que será un niño. En esta familia solo nacen varones. Es nuestra sangre. Decidimos no discutir». En ese momento, lo importante era celebrar la noticia del embarazo. Sin embargo, a medida que avanzaban las semanas, la presión de mi suegra se volvió asfixiante. Venía todos los días a nuestra casa, traía ropa azul, juguetes para niños, incluso había encargado una cuna con el escudo familiar tallado y el nombre Alejandro Ricardo, grabado en la cabecera. «Mamá, todavía no hemos elegido nombre», protestó Ricardo. «No hay nada que elegir», respondió ella con firmeza. «Todos los primogénitos varones se llaman como el abuelo. Tu hijo se llamará Alejandro Ricardo, como tu padre y como tú». A las 16 semanas llegó el día de la ecografía. Ricardo no pudo acompañarme porque tenía una reunión importante en el trabajo, así que fui sola. La doctora movía el transductor sobre mi vientre mientras yo observaba la pantalla, fascinada por los movimientos de esa pequeña vida dentro de mí. «¿Quieres saber el sexo del bebé?», me preguntó la doctora con una sonrisa. «Sí, por favor», respondí emocionada. «Es una niña. Y se ve perfectamente sana». Sentí una mezcla de alegría y miedo. Una niña. Mi pequeña. Ya la amaba con todo mi corazón, pero sabía que esta noticia no sería bien recibida por mi suegra. Esa tarde, cuando Ricardo regresó del trabajo, le conté sobre la ecografía. Vi la sorpresa en su rostro, seguida de una sonrisa genuina. «Una niña», repitió, abrazándome. «Nuestra pequeña princesa». Su reacción me tranquilizó un poco. Al menos él estaba feliz con la noticia. Pero aún quedaba lo más difícil, decírselo a doña Carmela. Como era de esperarse, ella vino a cenar esa noche. Apenas terminamos de comer, Ricardo tomó mi mano y anunció: «Mamá, hoy Carolina fue a la ecografía. Vamos a tener una niña». El silencio que siguió fue ensordecedor. La sonrisa de doña Carmela se congeló, sus ojos se estrecharon y su rostro se transformó completamente. «Imposible», dijo finalmente. «Deben haberse equivocado. Esos aparatos fallan todo el tiempo». «La doctora estaba muy segura, mamá», respondió Ricardo. «Vamos a tener una niña y estamos muy felices». Doña Carmela se levantó de la mesa tan bruscamente que derramó su vino sobre el mantel blanco. La mancha roja se extendió como sangre fresca. «Eso no puede ser», insistió, su voz temblando de rabia. «En esta familia solo nacen varones. Siempre ha sido así». «Las cosas cambian, mamá», dijo Ricardo, manteniendo la calma. «Y nosotros estamos felices de que sea una niña». Ella me miró entonces, con tanto odio en sus ojos que sentí frío hasta en los huesos. «Tú», dijo señalándome con un dedo acusador. «Tú has hecho algo». Ricardo se interpuso entre nosotras. «Mamá, por favor. Estás siendo irracional». «Irracional», gritó ella. 100 años de historia familiar y de repente aparece esta mujer y rompe la tradición. «No soy estúpida, Ricardo». Se acercó a mí, empujando a su hijo a un lado. Su rostro estaba tan cerca del mío que podía oler el vino en su aliento. «¿Con quién te acostaste, Siseo? Porque ese bebé no puede ser de mi hijo». Ricardo la tomó del brazo y la alejó de mí. «Basta, mamá. No voy a permitir que hables así a mi esposa». «¿Tu esposa?», se burló ella. «¿La mujer que te está engañando?
¿Qué clase de hijo defiende a la puta que lo traiciona? La bofetada resonó en toda la habitación. Ricardo nunca había levantado la mano contra su madre, pero esa noche cruzó una línea que no podía tolerar. Doña Carmela se llevó la mano a la mejilla, sus ojos desorbitados por la sorpresa. «Sal de nuestra casa», ordenó Ricardo, su voz temblando de rabia contenida. «Y no vuelvas hasta que estés dispuesta a disculparte con Carolina». Ella nos miró a ambos, la traición reflejada en sus ojos. «Te arrepentirás de esto», dijo antes de dirigirse a la puerta. «Cuando descubras la verdad, vendrás arrastrándote a pedirme perdón». La puerta se cerró con un golpe que pareció sacudir toda la casa. Ricardo me abrazó mientras yo lloraba en silencio, las palabras de su madre resonando en mi cabeza. Esa noche fue apenas el comienzo de lo que se convertiría en un infierno. A la mañana siguiente, Ricardo encontró en su teléfono más de 20 mensajes de voz de su madre, cada uno más hiriente que el anterior. Lo peor fue cuando empezó a llamar a todos los miembros de la familia, contándoles su versión distorsionada de los hechos. «Mi nuera engañó a mi hijo», decía a quien quisiera escucharla. «Está embarazada de otro hombre. La prueba es que espera una niña, y en nuestra familia eso es imposible». Poco a poco, el círculo familiar de Ricardo comenzó a alejarse de nosotros. Sus tíos dejaron de llamar, sus primos nos bloquearon en redes sociales. Solo su hermano menor, Martín, se mantuvo a nuestro lado. «Mi madre siempre ha sido así», nos dijo una tarde que vino a visitarnos. «Controladora, manipuladora. Pero esto es un nuevo nivel de locura». Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mi vientre crecía, al igual que el odio de mi suegra hacia mí. Ricardo intentaba protegerme lo mejor que podía, pero era difícil ignorar los rumores que circulaban en el pequeño pueblo donde vivíamos. En el supermercado, las señoras susurraban cuando me veían pasar. En la farmacia, el dependiente me miraba con desprecio. Incluso en el consultorio médico sentía las miradas de juicio. Un día, mientras esperaba mi turno para la consulta prenatal, escuché a una mujer mayor decir en voz alta: «Miren a esa sinvergüenza. Engañó al pobre Ricardo y ahora todos tienen que fingir que ese bebé es suyo». Regresé a casa llorando ese día. Ricardo me encontró en la cama, con los ojos hinchados y el alma rota. «No puedo más», le dije entre sollozos. «Tu madre ha envenenado a todo el pueblo contra mí». Él se sentó a mi lado, acariciando mi cabello. «Podríamos mudarnos», sugirió. «Empezar de nuevo en otro lugar, lejos de aquí». La idea era tentadora, pero significaba dejar que su madre ganara, que sus mentiras nos expulsaran de nuestra propia casa, del lugar donde habíamos planeado criar a nuestra hija. «No», respondí finalmente. «No voy a huir como si hubiera hecho algo malo. Este es nuestro hogar». Ricardo asintió, admirando mi determinación. «Entonces nos quedaremos y enfrentaremos esto juntos». Al día siguiente, cuando Ricardo salió a trabajar, decidí ir al centro médico para realizarme unos análisis rutinarios. Mientras esperaba en la sala, una mujer se sentó a mi lado. La reconocí como Laura, una prima lejana de Ricardo. «Hola Carolina», me saludó con una sonrisa incómoda. «¿Cómo te sientes?» «Bien, dentro de lo que cabe», respondí cautelosa. Ella miró alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchaba. «Quiero que sepas que no todos creemos las tonterías que dice doña Carmela. Algunas personas en la familia sabemos cómo es ella realmente». Sus palabras me sorprendieron. «Gracias, Laura. Significa mucho. Hay algo que deberías saber», continuó en voz baja. «No es la primera vez que Carmela hace algo así». «¿A qué te refieres?» «Mi tía Elena, la esposa del hermano mayor de don Alejandro, también fue acusada de infidelidad por Carmela cuando quedó embarazada. Su hijo nació con los ojos azules, y Carmela juró que ningún hombre de la familia tenía ese rasgo». «¿Y qué pasó?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «El niño murió a los pocos días de nacer». «Un accidente», dijeron. «Se ahogó mientras lo bañaban». Solo Carmela estaba con él en ese momento. Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Estás sugiriendo qué?» Laura apretó mi mano. «No estoy sugiriendo nada. Solo te cuento un hecho. Elena nunca se recuperó. Se suicidó un año después». Antes de que pudiera preguntar más, llamaron mi nombre para la consulta. Me levanté, sintiéndome mareada, no solo por el embarazo sino por la información que acababa de recibir. «Ten cuidado, Carolina», dijo Laura mientras me alejaba. «No dejes a tu bebé a solas con esa mujer». «Nunca». Las palabras de Laura me persiguieron durante días. Intenté investigar más sobre la historia de Elena, pero era como si la familia hubiera borrado todo rastro de ella. Nadie quería hablar del tema, y los pocos registros que encontré solo mencionaban vagamente un accidente trágico. Una tarde, mientras Ricardo estaba en el trabajo, decidí visitar el cementerio local.
Recorrí las tumbas hasta encontrar la de Elena García, esposa de Antonio Mendoza. La lápida era simple, sin fotografías ni inscripciones elaboradas. Solo su nombre, fechas de nacimiento y muerte, y una frase: el amor verdadero nunca muere. Mientras estaba allí, de pie frente a la tumba de una mujer que posiblemente había vivido un infierno similar al mío, sentí una presencia detrás de mí. Me giré para encontrarme cara a cara con Antonio, el tío de Ricardo, un hombre que nunca había conocido personalmente. Tú debes ser Carolina, dijo con voz grave. La esposa de Ricardo. Sí, señor, respondí, sintiéndome inexplicablemente culpable, como si me hubiera descubierto haciendo algo malo. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sus ojos fijos en la lápida de Elena. Yo, solo quería conocer más sobre la familia de Ricardo, improvisé. Antonio me miró largamente, como evaluándome. Luego, para mi sorpresa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era mi esposa, dijo simplemente. Mi Elena. El amor de mi vida. Nos quedamos en silencio por un momento, el viento moviendo suavemente las hojas de los árboles cercanos. Laura me contó sobre ella, confesé finalmente. Me dijo que doña Carmela la acusó de infidelidad porque su hijo nació con ojos azules. Antonio asintió lentamente. Mi madre nunca aceptó a Elena. Decía que no era lo suficientemente buena para mí, que venía de una familia sin clase. Cuando nació nuestro hijo, con esos hermosos ojos azules, ella enloqueció. ¿Es verdad que el bebé murió mientras mi madre lo bañaba?, completó Antonio, su voz apenas un susurro. Ella dijo que fue un accidente, que el niño se resbaló de sus manos. Todos le creyeron. Todos excepto Elena y yo. Lo siento mucho, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Elena cayó en una depresión profunda. Un día, simplemente no pudo más. Antonio se secó una lágrima. Yo debía haberla protegido mejor. Debía haber mantenido a mi madre lejos de ella, lejos de nuestro hijo. Me miró entonces, sus ojos reflejando una advertencia silenciosa. He oído los rumores sobre ti. ¿Qué esperas una niña? Que mi madre dice que has engañado a Ricardo. Es mentira, respondí con firmeza. Esta niña es de Ricardo. Su madre no puede aceptar que no sea un varón, eso es todo. Antonio asintió, como si ya lo supiera. Ten cuidado, Carolina. Mi madre, ella no está bien. Nunca lo ha estado. Se acercó más, bajando la voz. Ricardo es como yo era entonces. Demasiado leal, demasiado ciego para ver lo que su madre es capaz de hacer. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo miedo por primera vez, no por mí, sino por mi bebé. Aléjate, respondió sin dudar. Llévate a Ricardo y a tu hija lejos de aquí. Es el único consejo que puedo darte. Antes de que pudiera responder, Antonio se dio la vuelta y se alejó entre las tumbas, su figura encorvada por el peso de los años y el dolor. Regresé a casa sintiéndome observada. Cada sombra parecía esconder una amenaza, cada ruido me sobresaltaba. Cuando Ricardo llegó esa noche, le conté todo: mi encuentro con Laura, la visita al cementerio, la conversación con Antonio. Eso es absurdo, respondió Ricardo, visiblemente alterado. Mi madre puede ser difícil, pero jamás haría daño a un bebé. Antonio nunca superó la muerte de su hijo y el suicidio de Elena. Necesita culpar a alguien. ¿Y si tiene razón?, insistí. ¿Y si tu madre realmente? Basta, gritó Ricardo, golpeando la mesa. No voy a permitir que acuses a mi madre de asesinato. Es una locura. Nos fuimos a la cama sin hablarnos esa noche. Por primera vez desde que nos conocimos, sentí una distancia insalvable entre nosotros. Ricardo se había puesto del lado de su madre, aunque no lo admitiera abiertamente. A la mañana siguiente, encontré a doña Carmela esperándome en la puerta de nuestra casa cuando salí a comprar el pan. Su sonrisa me heló la sangre. Buenos días, nuera, me saludó con falsa amabilidad. ¿Cómo está mi nieta hoy? Mi primer pensamiento, que me avergüenza admitir, fue de alivio. Si doña Carmela estaba en el hospital, significaba que por el momento no podría hacernos daño. Inmediatamente me sentí culpable por pensar así. ¿Qué le pasó?, pregunté, intentando mostrar preocupación. Se cayó por las escaleras de su casa, explicó Ricardo, pasándose las manos por el pelo. La encontró la vecina. Está inconsciente, en cuidados intensivos. Lo siento mucho, dije automáticamente, aunque en mi interior luchaba con sentimientos contradictorios. Ricardo me miró fijamente. Necesito ir al hospital, dijo. ¿Vienes conmigo? La idea de estar en el mismo espacio que doña Carmela, incluso si estaba inconsciente, me provocaba ansiedad. Además, las palabras de Laura aún resonaban en mi mente: debía irme, ponerme a salvo. No creo que sea buena idea, respondí. Estoy muy cansada, y sabes cómo me afecta el olor de los hospitales ahora que estoy embarazada. Ricardo asintió distraídamente. Tienes razón.
Mejor quédate aquí y descansa. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Te llamaré para mantenerte informada. En cuanto se fue, comencé a empacar. No sabía cuánto tiempo tendría antes de que Ricardo volviera, así que me concentré en lo esencial: ropa para unos días, documentos importantes, algo de dinero que tenía guardado. Llamé a Laura para avisarle que iría a su casa. ¿Necesitas que vaya a recogerte?, ofreció. No, tomaré un taxi, respondí. Llegaré en 1 hora aproximadamente. Justo cuando estaba terminando de empacar, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé, pero finalmente contesté. Carolina, dijo una voz masculina que reconocí como la de Antonio, el tío de Ricardo. Necesito hablar contigo urgentemente. ¿Sobre qué?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Sobre mi madre. Sobre su accidente. Pude escuchar las comillas en su voz. ¿Podemos vernos? Lo siento, Antonio, pero estoy a punto de salir, respondí, mirando mi maleta. Es importante, insistió. Creo que Ricardo podría estar en peligro. Eso captó mi atención. ¿A qué te refieres? No puedo decírtelo por teléfono. ¿Conoces el café que está frente al hospital? Podemos vernos allí en media hora. Dudé. Por un lado, quería irme lo antes posible. Por otro, si Ricardo estaba en peligro, necesitaba saberlo. De acuerdo, acepté finalmente. Pero solo serán unos minutos. Tomé un taxi hasta el hospital. El café estaba relativamente lleno, lo que me dio cierta seguridad. Me senté en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver la entrada. Antonio llegó poco después, su rostro tan sombrío como la última vez que lo vi. Se sentó frente a mí y pidió 2 cafés, aunque le aclaré que no podía tomar cafeína por el embarazo. ¿De qué querías hablarme?, pregunté sin rodeos. Antonio miró alrededor, asegurándose de que nadie nos escuchaba. Mi madre no se cayó por accidente, dijo en voz baja. ¿Qué quieres decir? La vecina que la encontró, la señora López, me llamó primero a mí. Dijo que había escuchado gritos antes de la caída. Una discusión. Mi corazón se aceleró. ¿Una discusión? ¿Con quién? Con Ricardo, respondió Antonio, sus ojos fijos en los míos. La señora López dice que lo vio salir apresuradamente de la casa justo después de escuchar el golpe. Sentí que me faltaba el aire. ¿Estás sugiriendo que Ricardo? No lo sé, dijo Antonio, frotándose la frente. Pero conozco a mi madre. Es manipuladora. Y ahora mismo, Ricardo está con ella en el hospital, solo. ¿Y eso qué significa?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Significa que puede estar llenándole la cabeza de mentiras. Sobre ti, sobre la bebé. Puede estar aprovechando este momento de vulnerabilidad para volverlo contra ti. Sentí un escalofrío. Ricardo ya había mostrado signos de ponerse del lado de su madre en nuestras discusiones recientes. ¿Qué pasaría si ella lo convencía completamente de que yo lo había traicionado? ¿Has hablado con él?, pregunté. Lo intenté, pero no responde mis llamadas, dijo Antonio. Sospecho que mi madre le ha dicho que mantenga distancia conmigo. En ese momento, vi por la ventana a Ricardo saliendo del hospital. Caminaba rápidamente, con la cabeza baja y los puños apretados. Ahí está, dije, señalando. Antonio se giró para mirar. No parece estar bien, comentó. Deberías ir a hablar con él. Dudé. Mi plan original era ir a casa de Laura, no confrontar a Ricardo. Pero verlo así, tan abatido, me partió el corazón. De acuerdo, dije levantándome. Gracias por la advertencia, Antonio. Él tomó mi mano. Ten cuidado. Y recuerda, pase lo que pase, protege a tu hija. Salí del café y crucé la calle, llamando a Ricardo. Él se detuvo y me miró, pero su expresión me heló la sangre. Sus ojos, siempre cálidos, ahora estaban fríos, duros. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz cortante. Vine a verte, a saber cómo está tu madre, mentí. ¿Ahora te importa cómo está?, respondió con sarcasmo. Qué conveniente. ¿De qué hablas?, pregunté, confundida. Ricardo miró más allá de mí, hacia el café. ¿Estabas con Antonio? ¿Planeando qué hacer conmigo? Me quedé sin palabras. ¿Cómo sabía que había estado con Antonio? Me lo dijo mi madre, respondió, como leyendo mi pensamiento. Me dijo que tú y Antonio habían estado conspirando, que tenían una relación desde hace meses. Me quedé paralizada, viendo cómo Ricardo se alejaba sin mirar atrás. Las lágrimas nublaban mi visión, y un dolor agudo recorrió mi vientre. Mi bebé se movía inquieta, como si sintiera mi angustia. Carolina, escuché la voz de Antonio detrás de mí. ¿Estás bien? No, respondí sinceramente. Ricardo cree que esta niña es tuya. Cree que tú y yo, que nosotros. Mi madre, dijo Antonio, con un suspiro. Es lo mismo que le hizo creer a toda la familia sobre Elena y yo. Que teníamos una aventura, que el bebé era de otro hombre.
¿Por qué?, pregunté, sintiendo que las piernas me fallaban. ¿Por qué nos hace esto? Antonio me sostuvo del brazo, ayudándome a mantenerme en pie. Porque no puede soportar perder el control. Para ella, la familia Mendoza es suya, su creación, su legado. Y cualquier cosa que amenace ese control debe ser eliminada. Nuestra hija, murmuré. La ve como una amenaza porque no se ajusta a su visión. Antonio asintió. Exactamente. Una niña rompe la tradición que ella tanto valora. Es un recordatorio de que no puede controlarlo todo. Me llevó hasta un banco cercano. El dolor en mi vientre se intensificó. No puedo volver a casa, dije, frotando mi abdomen. Y no tengo a dónde ir. Estaba planeando ir con Laura, pero ahora. Puedes venir conmigo, ofreció Antonio. Tengo espacio suficiente, y estarás segura allí. Lo miré con desconfianza. Apenas conocía a este hombre, y las palabras de Ricardo aún resonaban en mi cabeza. No, decidí finalmente. Iré con Laura como había planeado. Será mejor así. Antonio pareció entender mis dudas. Como quieras. Pero toma mi número. Llámame si necesitas cualquier cosa. Escribió su número en un papel y me lo entregó. Luego se alejó hacia el hospital. Tomé el coche de Ricardo y conduje hasta la casa de Laura en la ciudad vecina. Durante todo el trayecto, no pude evitar llorar. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo podía Ricardo creer las mentiras de su madre? Laura me recibió con los brazos abiertos. No hizo preguntas, simplemente me abrazó y me dejó llorar en su hombro. Todo va a estar bien, me aseguró. Estás a salvo aquí. Tú y tu bebé. Esa noche, el dolor en mi vientre se hizo más intenso. Laura, preocupada, insistió en llevarme al hospital local. Todavía faltan 3 semanas para la fecha prevista, le dije, aunque el dolor era cada vez más fuerte. Es mejor prevenir, respondió. Podría ser solo estrés, pero no vamos a arriesgarnos. En el hospital, la doctora confirmó mis temores, estaba en trabajo de parto prematuro. El estrés puede desencadenar el parto, explicó. Y por lo que me dices, has estado bajo mucho estrés últimamente. Me prepararon para el parto, mientras Laura llamaba a mi familia. Mis padres vivían lejos y no llegarían a tiempo. Dudó en llamar a Ricardo. Merece saber que su hija está por nacer, dijo. A pesar de todo. Asentí, demasiado concentrada en las contracciones. Laura salió para hacer la llamada, y regresó con expresión sombría. No contesta, dijo. Le dejé un mensaje. Las horas pasaron entre dolor y angustia. Laura no se separó de mi lado. Finalmente, escuché el llanto de mi bebé. Es una niña preciosa, anunció la doctora, colocándola sobre mi pecho. La miré a través de mis lágrimas. Era perfecta. Pequeña pero fuerte, con una mata de pelo negro y ojos oscuros, como los de Ricardo. Emma, Susur. Te llamarás Emma. Laura sonrió. Es hermosa, Carolina. Es idéntica a Ricardo. Esas palabras me provocaron un nuevo dolor. Mi hija nunca conocería a su padre, no como debería. Ricardo había elegido creer a su madre en lugar de a mí. Mientras me recuperaba, escuché un alboroto en el pasillo. Necesito verla, gritaba una voz familiar. Es mi hijo. Tengo derecho. Era doña Carmela. Sentí que el miedo me paralizaba. ¿Cómo había descubierto dónde estábamos? Laura se levantó. Quédate aquí. No dejaré que entre. Salió cerrando la puerta. Escuché la discusión en el pasillo. Usted no tiene ningún derecho a estar aquí, exclamaba Laura. Shminiatou. Quiero verlo, insistía doña Carmela. Es una niña, respondió Laura. Y no es bienvenida aquí. Mentira, gritó doña Carmela. Esa mujer ha envenenado a mi hijo contra mí. Escuché pasos, más voces. La discusión continuó, pero las voces se alejaron. Laura regresó visiblemente alterada. La seguridad la está escoltando fuera. Pero, ¿cómo supo dónde estábamos? Ricardo, respondí. Debe haberle dicho. Laura asintió. Eso significa que escuchó mi mensaje. Sabe que su hija nació y no vino. Esas palabras fueron como un puñal en mi corazón. Ricardo había elegido a su madre sobre su propia hija. Necesitamos irnos de aquí tan pronto como sea posible, dijo Laura. No es seguro. ¿A dónde?, pregunté, sintiéndome perdida. Mi hermana vive en la capital. Podemos quedarnos con ella mientras encuentras un lugar propio. Asentí, agradecida. Gracias, Laura. No sé qué haría sin ti. Esa noche, mientras Emma dormía y Laura había ido a casa a recoger algunas cosas, escuché un golpe en la puerta. ¿Quién es?, pregunté en voz baja. La puerta se abrió lentamente, revelando a Ricardo. Se veía terrible, con ojeras profundas y el rostro demacrado. Carolina, dijo, su voz quebrada. Necesito ver a mi hija. Lo miré, sintiendo una mezcla de alivio, miedo y rabia. ¿Ahora es tu hija?, pregunté con amargura.
¿Ya no crees que es de Antonio? Él bajó la mirada. Mi madre, ella estaba equivocada. Yo estaba equivocado. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, pregunté. Ricardo sacó su teléfono y me mostró una foto. Era Antonio, de joven, sosteniendo a un bebé. Este era el hijo de Antonio y Elena, explicó. El que mi madre, el que murió. Miré la foto más de cerca. El bebé tenía los ojos azules, pero el resto de sus rasgos eran inconfundiblemente Mendoza. Antonio me mostró esta foto, continuó Ricardo. Me hizo ver que mi madre había mentido sobre Elena. ¿Y si mintió sobre eso? Podría estar mintiendo sobre mí, completé su pensamiento. Ricardo asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento tanto, Carolina. Debbie Habert credo a ti, Noah Ella. Pero ha estado manipulándome toda mi vida, y yo no supe ver la verdad. Y con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejándome sola en la acera, con mi maleta a mis pies y el corazón destrozado. Me quedé paralizada, viendo cómo Ricardo se alejaba sin mirar atrás. Las lágrimas nublaban mi visión, y un dolor agudo recorrió mi vientre. Mi bebé se movía inquieta, como si sintiera mi angustia. Carolina, escuché la voz de Antonio detrás de mí. ¿Estás bien? No, respondí sinceramente. Ricardo cree que esta niña es tuya. Cree que tú y yo, que nosotros. Mi madre, dijo Antonio, con un suspiro de resignación. Es lo mismo que le hizo creer a toda la familia sobre Elena y yo. Que teníamos una aventura, que el bebé era de otro hombre. ¿Por qué nos hace esto?, pregunté, sintiendo que las piernas me fallaban. Antonio me sostuvo del brazo. Porque no puede soportar perder el control. Para ella, la familia Mendoza es su creación, su legado. Y cualquier cosa que amenace ese control debe ser eliminada. Nuestra hija, murmuré, la ve como una amenaza porque no se ajusta a su visión de lo que debe ser la familia. Antonio asintió. Exactamente. Una niña rompe la tradición que ella tanto valora. Me llevó hasta un banco cercano. El dolor en mi vientre se intensificó. No puedo volver a casa, dije, frotando mi abdomen. Y no tengo a dónde ir. Puedes venir conmigo, ofreció. Tengo espacio suficiente. Lo miré con desconfianza. Apenas lo conocía, y las palabras de Ricardo resonaban en mi cabeza. No, decidí finalmente. Iré con Laura como había planeado. Antonio pareció entender mis dudas. Como quieras. Pero toma mi número. Llámame si necesitas cualquier cosa. Me entregó su número y se alejó hacia el hospital. Tomé el coche de Ricardo y conduje hasta la casa de Laura. Durante todo el trayecto, no pude evitar llorar. ¿Cómo podía Ricardo creer las mentiras de su madre sobre mí? Laura me recibió con los brazos abiertos. No hizo preguntas, simplemente me abrazó. Todo va a estar bien, me aseguró. Estás a salvo aquí. Esa noche, el dolor en mi vientre se intensificó. Laura insistió en llevarme al hospital local. Todavía faltan 3 semanas, le dije, aunque el dolor era cada vez más fuerte. Es mejor prevenir, respondió. No vamos a arriesgarnos. En el hospital, la doctora confirmó mis temores, estaba en trabajo de parto prematuro. El estrés puede desencadenar el parto, explicó. Y has estado bajo mucho estrés últimamente. Me prepararon para el parto, mientras Laura llamaba a mi familia. Mis padres vivían lejos y no llegarían a tiempo. Dudó en llamar a Ricardo. Merece saber que su hija está por nacer, dijo. A pesar de todo. Asentí, demasiado concentrada en las contracciones. Laura hizo la llamada y regresó con expresión sombría. No contesta, dijo. Le dejé un mensaje. Las horas pasaron entre dolor y angustia. Finalmente, escuché el llanto de mi bebé. Es una niña preciosa, anunció la doctora, colocándola sobre mi pecho. La miré a través de mis lágrimas. Era perfecta, con pelo negro y ojos oscuros como los de Ricardo. Emma, Susur. Te llamarás Emma. Laura sonrió. Y es hermosa, y es idéntica a Ricardo. Esas palabras me provocaron un nuevo dolor. Mi hija nunca conocería a su padre como debería. Ricardo había elegido creer a su madre en lugar de a mí. Mientras me recuperaba, escuché un alboroto en el pasillo. Necesito verla, gritaba una voz familiar. Es mi hijo. Tengo derecho. Era doña Carmela. Sentí que el miedo me paralizaba. ¿Cómo había descubierto dónde estábamos? Laura se levantó. Quédate aquí. No dejaré que entre. Salió de la habitación. Pude escuchar la discusión en el pasillo. Usted no tiene derecho a estar aquí, exclamaba Laura. Es mi nieto, insistía doña Carmela. Es una niña, respondió Laura. Y no es bienvenida aquí. Mentira, gritó doña Carmela. Esa mujer ha envenenado a mi hijo contra mí. Escuché pasos y más voces. La discusión continuó, pero las voces se alejaron. Laura regresó visiblemente alterada. La seguridad la está escoltando fuera. Pero, ¿cómo supo dónde estábamos?
Ricardo, respondí. Debe haberle dicho. Laura asintió. Eso significa que escuchó mi mensaje. Sabe que su hija nació y no vino. Esas palabras fueron como un puñal en mi corazón. Ricardo había elegido a su madre sobre su propia hija. Necesitamos irnos tan pronto como sea posible, dijo Laura. No es seguro. ¿A dónde?, pregunté, sintiéndome perdida. Mi hermana vive en la capital. Podemos quedarnos con ella mientras encuentras un lugar propio. Asentí, agradecida. No sé qué haría sin ti. Esa noche, mientras Emma dormía y Laura había ido a casa a recoger algunas cosas para mí, escuché un suave golpe en la puerta de la habitación. Mi corazón se aceleró. ¿Sería doña Carmela de nuevo? ¿Quién es?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La puerta se abrió lentamente, revelando a Ricardo. Se veía terrible, con ojeras profundas y el rostro demacrado. Carolina, dijo, su voz quebrada. Necesito ver a mi hija. Lo miré, sintiendo una mezcla de alivio, miedo y rabia. ¿Ahora es tu hija?, pregunté con amargura. ¿Ya no crees que es de Antonio? Él bajó la mirada, avergonzado. Mi madre, ella estaba equivocada. Yo estaba equivocado. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, pregunté, aún a la defensiva. Ricardo sacó su teléfono y me mostró una foto. Era Antonio, de joven, sosteniendo a un bebé. Este era el hijo de Antonio y Elena, explicó. El que mi madre, el que murió. Miré la foto más de cerca. El bebé tenía los ojos azules, era cierto, pero el resto de sus rasgos eran inconfundiblemente Mendoza. Tenía la misma nariz, la misma forma de la cara que Ricardo y Antonio. Antonio me mostró esta foto, continuó Ricardo. Me hizo ver que mi madre había mentido sobre Elena, que probablemente el niño era suyo después de todo. ¿Y si mintió sobre eso? Podría estar mintiendo sobre mí, completé su pensamiento. Ricardo asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento tanto, Carolina. Debbie Habert credo a ti, no a ella. Pero ha estado manipulándome toda mi vida, y yo no supe ver la verdad. Quería perdonarlo. Una parte de mí ansiaba lanzarse a sus brazos, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la que había sufrido sus acusaciones y su abandono cuando más lo necesitaba, me mantuvo firme. ¿Puedo verla?, pidió, su voz apenas un susurro. Miré hacia la pequeña cuna donde Emma dormía, ajena al drama que rodeaba su llegada. Sí, respondí. Es tu hija. Ricardo se acercó a la cuna. Se inclinó sobre ella, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Es perfecta, murmuró, tocando suavemente la mejilla de Emma. Sei parisa ti. Tiene tus ojos, dije. Y tu nariz. Ricardo me miró, su rostro reflejando dolor y arrepentimiento. Lo arruiné todo, ¿verdad? No respondí inmediatamente. Había elegido creer a su madre manipuladora en lugar de a mí. Pero también entendía el control que doña Carmela había ejercido sobre él toda su vida. ¿Qué pasó con tu madre?, pregunté. Va a recuperarse, respondió. Pero eso no es lo importante. ¿Qué quieres decir? He tomado una decisión. He cortado lazos con ella. Completamente. Lo miré sorprendida. Que finalmente hubiera decidido alejarse de ella era un cambio monumental. ¿Estás seguro?, pregunté. Él asintió. Cuando Antonio me mostró esa foto, cuando comprendí hasta qué punto mi madre había manipulado a todos, no pude seguir negando la verdad. Hablé con el médico que la atiende. Le conté sobre sus delirios y su comportamiento. Recomendó una evaluación psiquiátrica. ¿Y ella aceptó? No tuvo opción. Después de su episodio aquí, cuando intentó forzar su entrada, estaba completamente fuera de control, gritando sobre cómo habías corrompido a la familia, como la niña era una aberración. Sentí un escalofrío. ¿Dijo eso? ¿Sobre Emma? Varias enfermeras la escucharon. Con eso, más mi testimonio y el de Antonio, el médico determinó que representaba un peligro. La han internado en psiquiatría. Sentí alivio al saber que doña Carmela ya no podría hacernos daño, pero también lástima por ella. Era una mujer enferma, atrapada en sus obsesiones. Lo siento, dije. Sé que debe ser difícil para ti. Ricardo se sentó en el borde de la cama. Lo es. Pero también es liberador. Toda mi vida he estado bajo su sombra, temiendo decepcionarla. Ahora veo el daño que nos ha causado. Emma se movió en su sueño, haciendo pequeños ruidos. ¿Qué nombre le has puesto?, preguntó. Emma, respondí. Emma Mendoza. ¿Le diste mi apellido?, preguntó sorprendido. Es tu hija. Nunca lo dudé, ni por un momento. Ricardo extendió su mano hacia la mía, pero se detuvo, inseguro. ¿Podemos intentarlo de nuevo? ¿Darnos otra oportunidad? Retire mi mano. No lo sé, Ricardo. Me heriste profundamente. Dudaste de mí, de mi fidelidad, del origen de nuestra hija. Me echaste cuando estaba a punto de dar a luz. No sé si puedo olvidar eso fácilmente.
Él asintió, aceptando mis palabras. Lo entiendo. No merezco tu perdón. Solo te pido la oportunidad de demostrarte que he cambiado, que he aprendido de mis errores. Necesito tiempo, respondí. Tiempo para sanar, para decidir qué es lo mejor para Emma y para mí. Te daré todo el tiempo que necesites. Pero quiero que sepas que estaré esperando. Y mientras tanto, espero que me permitas ser parte de la vida de Emma. Nunca te negaría eso, aseguré. Merece conocer a su padre. Ricardo besó la frente de Emma. Gracias, murmuró, y no supe si me lo decía a mí o a nuestra hija. Cuando se dirigió a la puerta, lo llamé. Ricardo. Se volvió hacia mí. Antonio ha sido un gran apoyo. Quizás deberías hablar con él. Creo que él también necesita sanar. Ricardo asintió. Lo haré. De hecho, ha sido él quien me ha ayudado a ver la verdad. Creo que ambos tenemos mucho de qué hablar. Con eso, salió de la habitación, dejándome con un torbellino de emociones. No sabía qué depararía el futuro, si podríamos reconstruir lo que se había roto, pero por primera vez en meses, sentí esperanza. Laura regresó poco después, sorprendida al encontrarme con lágrimas en los ojos. ¿Qué pasó?, preguntó alarmada. ¿Estás bien? ¿Emma está bien? Estamos bien, respondí. Ricardo estuvo aquí. Le conté todo, la visita, la foto de Antonio, la evaluación psiquiátrica de doña Carmela, la petición de una segunda oportunidad. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó cuando terminé. No lo sé, respondí. Una parte de mí quiere perdonarlo. Otra no puede olvidar cómo me trató cuando más lo necesitaba. Laura tomó mi mano. No tienes que decidirlo ahora. Concéntrate en Emma y en ti misma. Lo demás puede esperar. Eso es lo que le dije a Ricardo. Que necesito tiempo. Y es lo correcto, afirmó. Mientras tanto, mi oferta sigue en pie. Puedes venir conmigo y con mi hermana a la capital. Myra Emma. Merecía crecer en un ambiente seguro, lejos de los fantasmas del pasado. Pero también merecía conocer a su padre. Lo pensaré, prometí. Pero creo que necesitamos quedarnos, al menos por ahora. Ricardo merece la oportunidad de conocer a su hija. Laura sonrió. Lo que decidas, estaré aquí para apoyarte. En ese momento, Emma despertó y comenzó a llorar suavemente. La tomé en mis brazos, maravillándome ante el pequeño milagro que habíamos creado. A pesar de todo el dolor, ella estaba aquí. Perfecta, hermosa, nuestra. Todo estará bien, mi amor, le susurré. Mamá está aquí. Y papá también, a su manera. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente creí que sería así.